¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Estamos hoy otra vez en nuestro cuarto webinar semanal y el día de hoy vamos a ver un tema súper importante, que es uno de los principales factores que le cuesta a las empresas muchísimo dinero y es cómo saber calcular mis cantidades óptimas de inventario para no quedarme sin producto. Voy a compartir mi pantalla. Y les decía, este es uno de los pasos básicos de inventario. Este es de las claves para cualquier empresa, el poder determinar las cantidades óptimas que debe de tener en su inventario para cada uno de los productos. ¿Por qué es importante poder calcular este nivel óptimo de inventarios que debemos de tener? Bueno, porque al no tener estas cantidades bien claras de cuánto producto tenemos que tener en nuestro almacén, corremos un riesgo de quedarnos sin producto y obviamente un cliente que nos pida producto, si le decimos, sabes que ya no tengo, puede ser que ya no nos vuelva a comprar. Ahora, por el otro lado, tampoco queremos tener inventario en exceso, porque siempre, aunque sea nuestro propio almacén o aunque tengamos bastante espacio, todo el almacenamiento lleva costos. Entonces, necesitamos encontrar el equilibrio entre el nivel de inventario que me permita no tener desabasto, es decir, no tenerle que quedar mal a mis clientes porque no tengo producto, pero que tampoco me traiga un costo excesivo porque yo me esté protegiendo demasiado con mis cantidades de inventario. Para poder determinar este nivel óptimo de inventario, necesitamos dos cosas especiales, o bueno, dos informaciones importantes. La primera información que necesitamos es nuestro nivel de ventas. Es decir, este nivel de ventas puede ser lo que esperamos vender, pero pues mucho mejor si tenemos información histórica de lo que hemos vendido de cada producto. Ese es el escenario ideal. Entre más información histórica tengamos, mejor va a ser nuestro cálculo. Pero bueno, formas de calcular hay muchas. Si nos metemos a internet hay 250,000 páginas de cómo calcular los inventarios y cada una de ellas tiene fórmulas más complicadas que la anterior, ¿no? Y nos hablan de regresiones numéricas y no sé cuántas cosas que la mayoría de los humanos normales no entendemos. La idea de este seminario es justamente hacer un cálculo muy sencillo. No vamos a meternos en grandes teorías, pero sí nos va a permitir estos tips que les voy a dar el día de hoy, les van a permitir calcular de manera más o menos aceptable un buen nivel de inventario, o como diría el francés Voltaire, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, no nos vamos a complicar la vida haciendo un supercálculo, pero sí vamos a poder determinar de manera muy sencilla cuál es un nivel adecuado de inventario que nos va a permitir operar como debe de ser. Entonces, lo primero es tener nuestro nivel de ventas, ya sea esperado o mejor aún, histórico. Con este nivel de ventas, es decir, cuántas piezas vendemos por cada periodo, por ejemplo, cada mes o cada semana, vamos a dividirlo entre el número de días para poder tener un desplazamiento promedio diario, es decir, cuántas piezas vendemos al día. Este desplazamiento promedio diario es importante porque cuando lo multipliquemos por el plazo de entrega de nuestro proveedor, eso nos va a dar la cantidad mínima que tendríamos que tener en almacén de cada producto para poder vender normalmente en lo que el proveedor llega y nos resurte nuestro producto. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos de un producto cualquiera, vendemos 45 piezas en promedio al mes. Como estamos hablando de un mes estándar de 30 días, vamos a calcular un desplazamiento promedio diario de 45 entre 30. O sea, desplazamos cada día
1.5 piezas. Aquí no es necesario redondear. Obviamente sabemos que no vamos a partir las piezas a la mitad, pero la idea de tener un desplazamiento promedio diario es saber cuántos días de inventario tengo actualmente en mi almacén y en qué momento tengo que pedirle más producto a mi proveedor. Si nuestro proveedor, como en este ejemplo, tarda 7 días en entregarnos producto, la pregunta es, si yo le pido ahorita y estuviera con cierto nivel de stock en este momento de un producto, de aquí a que el proveedor llega en 7 días y me entrega mi producto, ¿cuántas piezas habré vendido en esa semana, en esos 7 días? Bueno, pues es muy sencillo. Multiplicamos 7 días por el desplazamiento promedio diario que habíamos calculado y nos dice que mínimo deberíamos de tener 11 piezas en nuestro almacén y cuando alcanzamos ese nivel de 11 piezas, tenemos que hacer inmediatamente la orden de compra a nuestro proveedor para que en lo que él se tarde en surtirnos, nosotros desplacemos esas piezas, pero no corramos el riesgo de desabasto. Esta cifra o esta cantidad mínima que debo de mantener para poderle hacer a mi proveedor una orden, se llama justamente el punto de reorden. O sea, cuando mi inventario, lo voy vendiendo, y mi inventario llega hasta ese mínimo, yo tengo inmediatamente que meter la orden a mi proveedor. Y esto sería perfecto, claro, si el mundo fuera perfecto, si nuestros proveedores fueran perfectos y nunca se desviaran más allá del tiempo que nos prometieron y si los clientes se comportaran siempre de la misma manera. Pero esto sabemos que no es así. Entonces, vamos a manejar, además o adicional a ese mínimo o a ese punto de reorden que habíamos establecido, un inventario de seguridad. ¿Con cuántas unidades tenemos que protegernos? Bueno, depende mucho de qué tan confiables sean los proveedores. Si un proveedor es muy confiable, pues podemos protegernos con pocas piezas, solamente en caso de que se retrasara un día o 2 días en una muy mala situación. Pero si vemos que nuestro proveedor es muy incumplido, es muy importante que estos días que calculamos aquí, estos 7 días, los pongamos reales, porque una cosa es lo que nos dice el proveedor y otra cosa es el tiempo real que se tarda en entregarnos. Si ya sabemos que casi siempre nos entrega el producto en 10 días, pues tenemos que hacer el cálculo con los valores reales. Ahora, también tenemos que considerar qué tan fácil es sustituir el producto o conseguirlo con algún otro proveedor en caso de que mi proveedor me falle. Si mi proveedor es el único que me puede surtir ese producto, tengo que estar más protegida porque solamente, como diría mi abuela, pues tengo una sola canasta para todos los huevos. Entonces, es importante que lo consideremos. Entre más opciones tengamos de proveedor, también tengo que protegerme un poco menos y eso me permite tener inventarios no tan altos. Y la tercera cosa que tenemos que considerar, pues son las tendencias del mercado. Si tenemos un producto, algo nuevo o que es muy innovador, seguramente vamos a tener que hacernos de más stock porque la información que tenemos muy probablemente no sea suficiente. O sea, si tenemos un producto de reciente creación o que se lanzó al mercado hace 6 meses, tal vez la información que podamos tener de las ventas históricas de esos 6 meses no sea suficiente o nos quedemos muy cortos. Entonces, tenemos que analizar. Con estas 3 variables, cuando conocemos ya nuestros productos y a nuestros proveedores, podemos determinar un porcentaje de seguridad. En este ejemplo, habíamos dicho que teníamos un punto de reorden de 11 piezas, pero le vamos a sumar un 25%. ¿Por qué 25%? Bueno, porque yo sé que mis proveedores son más o menos confiables y que tal vez tengo otra opción si el proveedor me falla y que las tendencias del mercado no apuntan a que tenga un gran incremento en las ventas comparado contra la historia que tengo, ¿no? Pero para eso necesito mucha información. O sea, para determinar el 25% necesito
mucha información que parece simple, pero probablemente los grandes gurús de las empresas, de los grandes maestros de logística, puedan, si conocen súper bien su producto, puedan darse una idea de cuál es un porcentaje adecuado. Lo cierto es que la mayoría de nosotros no podemos, porque no tenemos tanta historia o no tenemos tanta información de cómo se han ido comportando las ventas. Entonces, salvo que tengamos una bola de cristal, esta cantidad es difícil de determinar, a menos que echemos mano de algunas herramientas muy sencillas, que es la desviación estándar. No se espanten, cada vez que oímos términos matemáticos, sobre todo a los que no les gusta tanto la matemática, se espantan. No, es muy sencillo. Nosotros podemos calcular la desviación de la demanda. ¿A qué me refiero con la desviación? Hay productos que se mantiene, o sea, que todos los días venden una cantidad parecida, que no tienen picos diarios o que no tienen una gran variación en el volumen de ventas que tienen en cada periodo. Es decir, su desviación, la desviación de esa demanda, es muy pequeña. Hay otros productos que tienen una gran desviación. Entonces, la lógica nos dice que entre más desviación tenga esa demanda, pues más tenemos que protegernos. ¿Y cómo podemos saber cuánto tenemos que protegernos? Bueno, prácticamente todos los productos se comportan, ¿okay?, de una manera normal, así se llama la distribución normal, pero no me voy a meter mucho en matemáticas. ¿A qué se refiere que se comportan así? Se refiere a que nosotros tenemos una media, o sea, un promedio de ventas, y que en general el 64%, bueno, más el 68, perdón, 68% de las ocasiones, el dato o la venta no se va a desviar más allá de una desviación estándar. Una desviación estándar es justamente un cálculo que nos permite saber qué tanto se mueve mis valores de un promedio. Y no se preocupen mucho tampoco, eso lo saca el Excel o cualquier programa de cálculo nos puede sacar la desviación estándar de un conjunto de datos. Es muy fácil. Entonces, ¿cómo vamos a considerar la desviación de la demanda? Si nosotros tenemos, digo, aquí puse un ejemplo muy, muy pequeñito, tenemos la venta de 6 días, pero podrían ser 100 o podrían ser 30. Yo voy a determinar el promedio, o sea, la media, que me dice que en promedio vendo casi 15 piezas cada día, porque un día vendí 13, otro 14, otro 21, otro 10, así. Mi media o mi promedio entonces es de cerca de 15 piezas. ¿Qué tanto se desvían los datos de esa media? Bueno, mi desviación estándar, que la calculé simplemente con una fórmula de Excel, busco desviación estándar y me aparece, me dice que mi desviación estándar es de 4. ¿4 qué? Pues 4 piezas. Es decir, que la mayoría de las ocasiones voy a vender de la media 4 para abajo o 4 para arriba. Es decir, voy a vender en promedio entre 11, redondeándolo a 15, entre 11 y 19 piezas. Y el 68% de las ocasiones va a ocurrir eso, que voy a vender entre 11 y 19 piezas. A eso se refiere esta gráfica. Entonces, si nos cubrimos con una desviación estándar de producto, es decir, si yo me cubro con 4 piezas más, yo estaría cayendo en riesgo de no poder surtir el 32% de las ocasiones, porque solamente el 68% de los casos voy a tener esa desviación estándar.
Pero si en cambio me protejo con el doble de mi desviación estándar, es decir, si mi desviación estándar es de 4 piezas, yo me protejo con el doble, es decir, con 8. Si se fijan aquí en la gráfica, 2 desviaciones estándar, que serían mis 8 piezas, ya cubren, para arriba o para abajo, el 95.4% de los casos. Es decir, si yo me cubro o me protejo con 2 desviaciones estándar adicionales a mi promedio, prácticamente garantizo que no voy a tener faltantes más que pudiera suceder en el 5% de los casos. ¿Me quiero proteger todavía más porque no quiero que nunca me falte producto? Bueno, pues puedo cubrirme con 3 desviaciones estándar porque ahí cae prácticamente el 100% de los casos. Espero que se haya quedado claro este punto. Entonces, para no complicarnos mucho, lo que vamos a hacer es poner todo el historial de ventas que tengamos, no importa si es de días, semanas o meses, lo que tengamos, todo cálculo o toda información sirve. Entre más información, más exacto va a ser mi cálculo, pero todo dato es bueno. Voy a poner los datos que yo tenga de mis ventas, calcular la media, que esto es ponerle al Excel la fórmula del promedio, y la desviación estándar. Y a partir de la media, voy a subir entonces o a sumar 2 o hasta 3 veces la desviación estándar para estar más protegido. ¿Quieren 2 o quieren 3? Esa es decisión de ustedes. Pero con 2 desviaciones estándar ya están bastante bien cubiertos. Es decir, ¿cuánto tendría yo que mantener en mi inventario para reducir el riesgo de quedarme sin producto? Pues 15 piezas, que es mi promedio, ¿okay? Más 2 veces la desviación estándar, o sea, más 8, estos serían 23 piezas. Y con esas 23 piezas, eso es el nuevo valor que yo consideraría para tener aquí o para calcular mi nuevo punto de reorden. ¿Sí? Si hasta aquí está claro, voy a continuar y al final dejamos las preguntas. Ahora, el otro factor que tenemos que considerar es la estacionalidad. ¿Okay? La estacionalidad no nos va a impactar realmente en el promedio anual de ventas, justamente porque se mantiene en un cierto nivel. Pero para poder nosotros hacer las compras a nuestros proveedores, es súper importante que consideremos la estacionalidad. ¿A qué se refiere la estacionalidad? Es que en algunos meses o estaciones, por eso se llama así, la venta se eleva por arriba de la media, por arriba del promedio, y en otras claramente baja, ¿no? Si esta variación no tiene un patrón, pues probablemente solamente tenemos datos con mucha desviación estándar. Pero aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica donde ya tenemos información de 3 años. En esta gráfica se ve clarito que hay estacionalidad, porque todos los años, si se fijan, las ventas se comportan de manera similar. Todos los años tienen un pequeño repunte en marzo, caen alrededor de agosto, se mantienen más o menos creciendo otra vez hasta octubre, y en noviembre y diciembre se disparan. Y en enero vuelven a caer. Y así es todos los años. Este es el factor estacional. ¿Cómo se calcula el factor estacional? Tampoco es mucho problema ni nos vamos a meter en mucho cálculo. Si nosotros tenemos información preferentemente de unos 2 años, 3 años, para poder identificar si realmente hay estacionalidad, podemos simplemente sacar el promedio de lo que hemos vendido cada uno de los meses, sumarlo, y esta cantidad la vamos a dividir entre 12, o sea, entre cada uno de los meses para tener el promedio. Entonces, a partir de la gráfica o de los datos de estos 3 años de venta, yo determiné la media, que es prácticamente de 70,000 en este ejemplo. Y después, esa media, ¿okay?,
hago la división de cada uno de los promedios entre ese mismo valor, entre esa misma media. Si la redondeamos en 70,000, serían las ventas promedio de los eneros que he vendido, 69,400, entre 70,000 y me da 0.99. Febrero, el promedio es de 78,000, dividido entre 70,000 me da 1.13. Marzo, 78,000 dividido entre 70,000 me da 1. Y así todos los voy dividiendo entre 70,000 porque 70,000 es mi media. Y entonces lo que me dicen estos factores estacionales es que en enero vendo prácticamente lo mismo que vendo como promedio anual. Pero febrero, marzo y abril vendo un poco más. Mientras que en mayo, junio y julio va cayendo mi venta. En agosto vendo alrededor de la tercera parte, solamente la tercera parte de lo que vendo en promedio en el año. Y después voy subiendo, como les decía, hasta noviembre y diciembre. ¿Qué debería yo de considerar entonces en mis inventarios o en mis niveles de inventario? Si yo había determinado que para cubrir la demanda anual necesito tener 1,000 piezas, ese fue el valor que obtuve de hacer todos estos cálculos que consideramos, ¿no? Que ya les dije no son muy complejos. Pero vamos a suponer que yo determiné que mi nivel óptimo de inventario o mi nivel mínimo de inventario para un producto es de 1,000 piezas. Y 1,000 piezas es lo que debo de tener en el almacén. Pero ojo, hay que aplicarle este factor estacional. 1,000 piezas me van a funcionar perfectamente en enero, porque en enero estoy vendiendo el promedio, que fue el dato que yo utilicé para determinar esas 1,000 piezas. Pero en febrero, marzo y abril puede ser que me quede un poco corta. Tendría yo que entonces mantener 1,100, alrededor de 1,100 hasta 1,300 piezas en mi almacén durante estos meses. Y después puedo dejar de pedirle a mi proveedor o puedo pedirle menos cantidad, pero en octubre claramente tengo que solicitarle a mi proveedor que me traiga, imagínense, de 0.60 a 1.8 veces mi promedio en solo un mes. Mis ventas crecen casi 3 veces, de 0.6 a 1.8 en solo un mes. Esto significa que octubre definitivamente tengo que volver a hacer estos cálculos o ajustar más bien, ya los tengo hechos, pero voy a ajustar mis niveles mínimos de inventario para que yo pueda afrontar la demanda de noviembre y diciembre. Pasando noviembre y diciembre, en cuanto me vaya bajando otra vez mi stock al nivel normal, vuelvo a hacer lo mismo. Me puedo mantener así o pedir un poco más para estar bien los meses de febrero, marzo y abril. Digo, con un 15% más que me proteja, alcanzo a cubrir perfectamente esto y no corro con el riesgo de quedarme con tanto producto durante la temporada baja. De esta manera, entonces, ¿cómo va a suceder una vez que ya tenemos estos números claros? ¿Cuánto voy a pedir a mi proveedor? A mi proveedor le voy a pedir la misma cantidad que yo haya determinado como stock mínimo. Con esto, mi stock máximo, es decir, la cantidad máxima que voy a tener en mi almacén, no debería de ser nunca mayor al doble de ese stock mínimo. Para resumir esto, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo cierta cantidad de unidades, por ejemplo, 1,000 unidades en cada caja. Para un producto, yo hago mi análisis y multiplico el desplazamiento promedio diario, es decir, mi venta dividida entre el número de días, y ese desplazamiento promedio diario lo multiplico por los días que tarda mi proveedor en surtirme. En este escenario, cada barrita significa una semana. Entonces, vamos a suponer que nuestro proveedor tarda 3 semanas en surtirnos. Y mi desplazamiento promedio diario resultó de
aproximadamente 1,500 piezas, perdón, 1,000 piezas a la semana. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, me tarda 3 semanas en surtir y yo vendo cada semana 1,300 piezas, ¿cuánto debería de tener yo en mi punto de reorden? Bueno, voy a tomar las 1,300 piezas o las 1,000 piezas y las voy a multiplicar por el tiempo que tarda en venir mi proveedor. Si vendo 1,000 piezas a la semana, multiplicado por 3 semanas, pues esto me hace 3,000 piezas. Entonces, mi punto de reorden van a ser 3,000 piezas. Pero me voy a proteger un poco más. Me protejo con 1,000 piezas más. Entonces, ya tengo 1, 2, 3, 4,000 piezas como punto de reorden. ¿Quedó claro? Esto es porque cada semana desplazo 1,000 piezas y mi proveedor tarda 3 semanas. Por lo tanto, no me puedo arriesgar a tener menos cantidad porque me podría quedar sin producto. Cuando tengo entonces 4,000 piezas solamente, es el momento de poner una orden a mi proveedor, que va a llegar en 3 semanas con las mismas 4,000 piezas que le estoy pidiendo. Recuerden, mi punto de reorden va a ser la misma cantidad que yo le pida a mi proveedor. En la semana siguiente, que es cuando yo finqué la orden, o bueno, después de que finqué la orden, ya vendí 1,000 piezas. Entonces me quedan 3,000, pero mi proveedor aún no ha llegado. Siguiente semana, ya vendí otras 1,000 piezas, pero mi proveedor todavía no llega. A la siguiente semana, cuando ya solo me quedan 1,000 piezas, es cuando llega mi proveedor con las 4,000 que le pedí. En ese momento me quedo temporalmente con 5,000, pero a la siguiente semana ya vuelvo a tener otra vez 4,000. Y como 4,000 era mi punto de reorden, es el momento de hacer otra orden a mi proveedor. Y así vamos haciendo un ciclo planificado de compras que me permita nunca quedarme sin stock, pero tampoco tener un exceso. En este escenario, les digo, si nuestras ventas fueran como muy constantes, tendríamos cuando más 5,000 piezas en este ejemplo. Si seguimos estas recomendaciones, les digo, incluso si la venta se detuviera o se frenara en algún momento, nuestro stock máximo que tendríamos sería de 8,000. Es decir, las 4,000, suponiendo que no se vendiera ninguna, más las nuevas 4,000. Pero nunca deberíamos de pasar de esa cantidad. Entonces, siempre nos va a permitir estos cálculos sencillos mantener un nivel adecuado de inventario que no me genere tanto costo. Espero que estas recomendaciones les hayan servido y ahorita vamos a abrir los micrófonos por si tienen alguna pregunta. Antes que nada, pues muchísimas gracias y muchas felicidades a todas las mamás, especialmente a las mamás emprendedoras que nos están viendo y a todas las mamás de los emprendedores que también nos están viendo por aquí. Que tengan un excelente Día de las Madres. No sé si alguien tiene alguna duda. Me parece que tienen, de hecho, abiertos los micrófonos. No, si nadie tiene ninguna duda, entonces recuerden, cálculos sencillos, pensemos en nuestra media, pensemos en cuántos días necesitamos tener de inventario, lo multiplicamos por los días que tarda mi proveedor y listo, ya tenemos una muy buena aproximación del inventario que necesitamos. Bueno, pues si nadie tiene ninguna duda, de todas formas recuerden estas presentaciones y estas grabaciones las vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube también. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar de los jueves en punto de las 5 de la tarde. Hasta luego, que estén muy bien.